mucha reverencia, mi hermano, vamos a oír la voz de Dios. Le invito que invite otro a culto a través de enviar el link, que hoy podamos escuchar esta palabra y seamos todos edificados de manera especial. Quiero tocar hoy una doctrina más sobre ese momento final, ese juicio final, esa segunda venida donde el Señor traerá un juicio sobre la tierra con el fin de poner orden a este mundo y a paralizar esa corrupción social que veníamos hablando. La semana pasada hablamos del antídoto contra la corrupción física, social y, decirlo así, cósmica. Y hoy quiero que miremos eso, ¿no? Cómo el Señor traerá un juicio final sobre la tierra para castigar, para disciplinar a todo este mundo pecador. Que usted dirá, pastor, pero ¿qué aplicación podemos darle frente a lo que está pasando hoy? ¿Cuál es la relevancia de esa palabra? Es muy importante comprender esta doctrina de cómo el Señor va a ponerle orden a este mundo. De que comprender que todo esto que está pasando es porque Dios trae una disciplina como Padre para corregirnos, para que no sigamos en el pecado y volvamos a su presencia. Pero total, el Señor, así como para las enfermedades tiene un cuerpo glorioso, para esta corrupción social, para esta maldad, también tiene un juicio donde pondrá orden y Él terminará como el Rey de Reyes y Señor de señores. Es importante que el contexto de la iglesia neotestamentaria es escéptico, es incrédulo a estas doctrinas. La cruz era un motivo de persecución, de muerte y de locura para muchos. De verdad que creer en el Evangelio en aquel tiempo era bien importante, porque era salir de un contexto político corrupto y creer ahora en un Rey de reyes y Señor de señores, con unos planes poderosos que ellos sabían que lo recibirían en el momento en que partieran a la eternidad. Hoy no podemos partir a la eternidad, llegar al punto de la muerte o de este momento crucial del valle de sombra de muerte que nos deja esta pandemia y terminar sin el entendimiento de los eventos del futuro, de los eventos escatológicos, de las promesas de nuestro Dios que son tan grandes, mi hermano. Usted no puede llegar a esta estancia sin tener clara esta doctrina. Es mi deseo que esta palabra quede en su corazón y para este tiempo esta palabra nos defienda en medio de esta pandemia, que sea un muro de contención y que nos ayude a pasarla con bendición. ¿Cómo se lo digo para que no se le olvide? Era el deseo de Pablo, de Pedro, que la iglesia tuviera claro este triunfo del Señor en la cruz del Calvario y que lo pudieran disfrutar. Los futuros planes del Señor hay que disfrutarlos desde ahora. Las doctrinas bíblicas que nos afirman en este tiempo de pandemia, que nos fortalecen, tienen que quedar claras. O sea, la perspectiva de la eternidad, mi hermano, usted no la puede perder. Pero al igual que Pablo, el apóstol Pedro tenía ese deseo de que la iglesia se mantuviera firme, creciendo y no se dejara engañar. Ahí en 2 de Pedro 3, 17, 18 dice: así que vosotros, hermanos amados, sabiendo de antemano esto, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Eso quería el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que no cayesen de esa fe, de esa doctrina, de esa palabra, de ese evangelio que ya lo habían recibido. Antes bien, dice el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro 3, 17, 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En Efesios, esto también lo quería el apóstol Pablo. Era un momento crucial donde ellos ya iban a partir, mi hermano. Y ellos decían: la iglesia está todavía como niña. La iglesia se puede dejar engañar. Y ellos sufrían, los apóstoles.
Por eso dejaron estas cartas, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo decía, estamos puestos los apóstoles, los maestros, los evangelistas, los profetas para edificar la iglesia, a fin de edificar la iglesia, fortalecer la iglesia frente a todos los maestros falsos que habían en aquel tiempo. La doctrina de la segunda venida de Cristo y ese juicio final, la resurrección, el cuerpo glorificado tenía mucha controversia. Habían muchos que se levantaban para desvirtuar, para, decirlo así, ridiculizar la palabra de Dios. Miren lo que dice Hechos 26, 24, cuando Pablo le está predicando al rey Agripa, a Festo, allí en el momento de su juicio. Dice la palabra ahí en Hechos 26, 24, diciendo él estas cosas en su defensa, todo el evangelio predicado, resurrección de Cristo, su llamado en el momento en que él quedó ciego, él da el testimonio y dice, fui llamado para predicarle a los gentiles esta verdad y pasar a toda esta gente de las tinieblas a la luz. El apóstol Pablo está predicando y Festo dice ahí la palabra, Festo a gran voz dijo, ¡estás loco! Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Cómo me impacta esta palabra que por estas doctrinas que esté predicando en este tiempo de pandemia, muchos me digan loco o le digan a usted loco? Mas Pablo dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El evangelio es la verdad y es la cordura de este tiempo. Hechos 4 del 1 al 3, los apóstoles predicando, Pedro y Juan, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, note que enseñaban, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Gracias a Dios hoy podemos predicar el evangelio y no nos echan mano. La locura del evangelio, los planes eternos de la resurrección del cuerpo glorificado eran verdades poderosas que los apóstoles predicaban en aquellos tiempos. Pero en aquellos tiempos muchos también se burlaban. Eran escépticos. De eso quiero hablar hoy. Y yo me pregunto, ¿usted está convertido a Cristo? ¿Qué es convertirse? Es una perturbación interna donde el Espíritu Santo te sella. Y ahora no eres una persona, un pecador, sino que ocasionalmente pecas y cuando pecas te arrepientes porque el Espíritu Santo está en ti. Ahora tú eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y ahora tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, una nueva naturaleza. Pero lo segundo es, crees todas las doctrinas, estás convertido a todas las doctrinas, a toda la palabra que el Señor dice, porque muchas veces nacemos de nuevo pero no hemos crecido. No hemos madurado. Romanos 12:2 dice, no os conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a las costumbres, a los rudimentos de este siglo, sino transforma tu mente por medio de la renovación, a través de la palabra renueva tu mente. Qué importante es que hoy la palabra renueve mi mente y mis reacciones sean diferentes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, porque como lo son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 al 9. O sea que mis pensamientos, los pensamientos de Dios deben ser, ahora que me convierto, los pensamientos de Dios son mis pensamientos.
Hoy, convertirte es que los pensamientos, los planes de Dios de resurrección, de vida eterna, de salvación, todos los proyectos eternos de Dios sean los pensamientos tuyos. Es raro que hoy muchos creyentes no tienen los pensamientos de Dios. No sé, hay que evaluar eso. La conversión tiene que ver con una convicción, con mi intelecto. Cuando yo tomo esta palabra, la meto en mi mente, la leo, la estudio, se me convierte ahora en una convicción intelectual. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Convicción intelectual. Número 1, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Convicción intelectual. Número 2, una reacción o una transferencia de confianza a la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Transferencia de confianza a la palabra. Yo confío en lo que Dios ha dicho. Y tercero, tiene que ver con la decisión, con mis decisiones voluntarias. Tiene que ver con la volición, intelecto, emoción y volición. Eso es fe. Eso es fe. Entonces no es solamente venir a la iglesia, no es solamente estar en un link, sino transformar tu mente, llevarla a la transformación, llevando toda esta palabra a mi intelecto, a mis reacciones y a mi voluntad. Muchos el evangelio, escúcheme bien, lo hacemos cuerdo. Queremos poner estas cosas que son misterios, como dijo el apóstol Pablo, ponerlos cuerdos, fáciles, a veces decir, no, la resurrección no es, no, mire, más bien venga a la iglesia y que Dios lo va a sanar, así. Eso, cambiamos el evangelio, lo dañamos, lo pervertimos, lo remanufacturamos, lo volvemos genérico o lo volvemos cuasi evangelio. Es importante, mi hermano que me está escuchando, que usted renueve el espíritu de su mente con esta palabra de Dios. Por eso esta doctrina del juicio final va a ser fuerte, va a ser un poquito fuerte para todos, porque mi propuesta es esa, que crezcamos y maduremos en nuestra fe para no ser engañados hoy en este tiempo por falsos profetas o doctrinas falsas. Es importante eso, para que al digerir esta palabra, este alimento sólido, no leche, sino sólido, podamos enfrentar esta pandemia con mucha confianza y seguridad en nuestro Señor. Me acuerdo que el apóstol Pablo quería eso, que ya no fuéramos niños fluctuantes, sino que comamos algo sólido. Y lo que hoy le quiero dar es algo sólido para que usted soporte la pandemia. Pedro sabe que está pronto a partir, como el apóstol Pablo, y quiere que la iglesia crezca. En segunda de Pedro, del 2, del 1 al 3. Quiero que leamos ahí. Pero hubo también falsos profetas. Esto es lo que está pasando en el contexto de segunda de Pedro. Falsos profetas entre el pueblo. Como habrá, dice aquí, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo más terrible es que dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Confundiendo y engañando a muchos creyentes en sus corazones. La doctrina de la segunda venida y el juicio final es atacada por unos falsos maestros que se burlan, que quieren denigrar de esta palabra para poder hacer de las suyas. No les convenía creer en el regreso del Señor y su juicio final por sus malas obras y sus actos pecaminosos. Entonces ellos decían, no hay juicio final, eso es puro cuento. Y a través del capítulo 3 de segunda de Pedro vamos a mirar cómo Pedro defiende esta doctrina del día del Señor, la segunda venida de Cristo y juicio final, para así poner fin a esta corrupción social y poner orden y autoridad, llegando a ser el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En primer lugar, el apóstol Pablo se le va de frente a los escépticos. En primer lugar, quiero que me escriba ahí los escépticos, el grupo de los escépticos. Los escépticos burlones, incrédulos, impíos, sin esperanza. Y el apóstol Pedro quiere darles duro para que los creyentes se salgan de ese grupo y no los escuchen y no dejen dañar su corazón.
Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto. Él dice: hay una plataforma de profetas y apóstoles que les han enseñado. Tengan cuidado de esos escépticos. Dice, porque dice ahí sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿qué dicen estos burladores? Ojo con ellos, no se les haga raro, van a llegar. Pero ¿qué dicen esos burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está Cristo? ¿Cuándo? No ha llegado, no ha venido. Vea que desde 1980, 1970, en 1700, en 1600 han estado esperando desde ahí, desde que se escribió la Biblia están esperando. Y el apóstol Pablo hace una apologética de esta doctrina. Porque desde el día, dice, ¿dónde está la promesa de vuestro advenimiento? Es la burla de ellos. Es el momento en que ellos están tocando la doctrina para desvirtuarla. Porque desde el día en que los padres durmieron, ellos dicen eso, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso no va a pasar nada. ¿Cuál día del Señor? ¿Cuál juicio final? Y como eso se predicaba en la iglesia, entonces el apóstol Pablo dice: primero, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Por la palabra de Dios, el Señor sacó la tierra, un cataclismo, y sacó la tierra de las aguas y formó los cielos y la tierra y en la mar, que proviene del agua, y por el agua subsisten, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por la misma palabra el Señor destruyó la tierra con agua. La creó por la palabra, pero también hubo un cataclismo de un diluvio y destruyó la tierra. Mire lo que sigue diciendo ahí. Dice: entonces estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hasta ahí está diciendo un cataclismo para crear los cielos y la tierra, un cataclismo para destruirla con agua, y en el futuro el Señor castigará a todos los impíos con un cataclismo que vendrá sobre la tierra, pero ya no será agua, sino será fuego. Será fuego. Seguimos leyendo ahí, dice: guardados, dice aquí, están reservados, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos, el juicio final de los hombres impíos. Aquí caerán todos estos escépticos, burlones, incrédulos que dañan la fe de los hijos de Dios. Miren lo que dice más: oh amados, no ignoréis esto. Ya lo segundo que él habla aquí, le da claridad de que habrán burladores, que habrá gente que se reirá de esta doctrina, pero que ellos no saben que el Señor, así como destruyó la tierra con agua, así también destruirá la tierra con fuego y castigará a todos los impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Deja claro, han pasado desde que el Señor dio su palabra de su regreso 2 días. Estamos en el 2020, han pasado apenas 2 días y 5 minutos. Para ese tiempo, si estábamos en el año 80, 90, habían pasado apenas 50 horas. Habían pasado 50 años, equivalían a un promedio de 1 hora nomás. Ha pasado 1 hora. Imagínense, en la forma como Dios, el apóstol Pedro dice: les dejo claro, para Dios un día, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. En pocas palabras, si lo pensamos así, tú vives 100 años. Frente a eso, tú vivirás, tus 100 años para Dios son 2 horas, punto 4 minutos. Importante eso. Entonces, aquí quiero que quede esto. Quiero que quede esto en su corazón.
El apóstol Pablo está manejando el tiempo si es el problema del advenimiento del Señor. Pero el día del Señor vendrá, lo segundo que él dice, pero el día del Señor, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este tiempo no es para muerte, por eso le digo, estos 2000 años que han pasado es para que lleguemos al arrepentimiento y nos convenzamos de que Jesucristo es el Señor. Dios es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. Usted que dice, pastor, ¿y esto que está pasando? Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Y como nunca antes, este es un tiempo donde nuestros corazones están siendo sensibles a la voz de Dios. Escuchen esto, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el Señor levantará a los suyos, los que están muertos, los resucitará, los que están vivos los transformará y se vendrá sobre la tierra el juicio que está pronosticado aquí en la palabra. Yo quiero que vea Mateo 3:12. Dice, el que viene después de mí separará a los buenos de los malos y a los buenos de los... Y dice, a los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apagará. Isaías 66, 15, 16 dice, Dios llegará en medio del fuego, sus carros son como un torbellino. Dios descargará su enojo, su castigo será como fuego ardiente. Dios juzgará al mundo entero con el fuego y con la espada, y serán muchos los muertos. Isaías 66, 15, 16. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 8, dice, Dios es justo y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes como lo ha hecho con nosotros, castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo. Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 8. Daniel 7, 9 y 10 dice, observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes y pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los apóstoles llenaron todo el Nuevo Testamento. Sus 260 capítulos del Nuevo Testamento fueron llenos con 300 referencias sobre la segunda venida de Cristo y su juicio final. El establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y todo lo que tiene que ver, escúcheme bien, con la venida de Cristo. Es importante que esto quede en el corazón. Resumo. La creación fue creada por un cataclismo. La creación fue destruida con agua por un cataclismo. Y la tierra de este tiempo y los cielos serán destruidos también con un cataclismo un día. En el principio, Dios juzgó la maldad de la generación de Noé y esta maldad un día también la castigará.
¿En qué tiempo? Para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Él no retarda su venida, sino que es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento, pero vendrá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, comenzará ese juicio sobre la tierra, y para eso usted y yo tenemos que estar preparados. Segunda de Pedro 3, 11, 12, seguimos en el texto. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? ¿Cómo se van a dejar envolver por estos escépticos que no creen en el juicio final y llegar un día a ese final sin estar preparados? No. Este es un tiempo, dice ahí el texto, verso 11, para vivir santa y piadosamente, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto era una palabra para esos escépticos incrédulos que estaban dañando la fe. Quiero que quede en el corazón que el apóstol Pedro está diciendo, no se dejen engañar por ellos. El Señor un día traerá juicio sobre ellos y ojalá ustedes no estén allá. Salgan del grupo de los escépticos. Dígale al que está a su lado, mi hermano, salga del grupo de los incrédulos. Salga de ese grupo de los escépticos. Sí es cierto que el evangelio es una locura. El evangelio que les estoy predicando es tremendo, pero es la fórmula de Dios para corregir, es la fórmula de Dios para acabar la corrupción social, para acabar la corrupción cósmica, para acabar la corrupción que hay en nuestro tiempo físico. Es la fórmula para solucionar las enfermedades y la muerte, la resurrección, escúchame bien, el cuerpo glorificado y el juicio final sobre la tierra. Los creyentes y la gracia. Como segundo punto quiero tocar eso. Los creyentes con esperanza y sus reacciones frente a esta gran verdad, frente a esta gran doctrina. Entonces, dice el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Entonces esto es la gracia, hermano. No es solamente juicio, candela, muerte. El pastor habla. No. Habrá cielos nuevos y tierra nueva y cuerpo nuevo, y el cuerpo glorificado será tan hermoso, tan fino, tan precioso, que Dios tiene que hacer un cielo nuevo y una tierra nueva al nivel del cuerpo. Eso está en Romanos capítulo 1, 18 al 25, que la semana pasada lo prediqué. Pero entiendan esto, que este juicio que viene también, la gracia está aquí. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansia la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 9. Vean la gracia. Mire ahí lo que dice. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, mi hermano, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. La ira de Dios, el juicio final no es para ti. No es para ti, es para los escépticos, incrédulos que no creen estas doctrinas poderosas que están en este libro. Por eso necesitamos no solamente convertirnos a Cristo, sino pasar esto a nuestras reacciones y a nuestra voluntad. Isaías 65, 17 al 19. Sigo dándoles, hermano, la palabra, que es lo que nos es lo relevante del evangelio para este tiempo de pandemia. Dice, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en lo anterior de esos coronavirus. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación, y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá.
en ella. No habrá coronavirus en los planes de Dios. Versículo capítulo 21 del 1 al 8. Por favor, quiero que tengan la Biblia abierta. Y si no, sus ojos abiertos al texto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi con mis ojitos la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya no habrá muerte. Desaparecerá la muerte. Si desaparece la muerte, tú tendrás vida eterna. Esta es la confianza que tenemos los cristianos. Que así un ser querido haya partido o esté en este tiempo enfermo, está nuestra esperanza. Ya no habrá muerte, ya no habrán enfermedades, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: de aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, escúchenme aquí, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta aquí. Quiero que comprenda esto y voy a aplicar esto. Las ceremonias en el tiempo bíblico eran complicadas. Tenían 3 tiempos. Un momento que tenía que ver con el desposatorio. Lo segundo tenía que ver con las fiestas, las ceremonias. Y lo tercero tenía que ver con la consumación en el hogar, allí en la casa donde se iban y dejaban al novio y a la novia en la casa de sus amigos y se iban. Lo dejaban en su lecho nupcial. Eso era algo especial. El Señor nos desposó cuando murió en la cruz del Calvario, y a través de su Hijo amado hoy nos perdonó los pecados, y ahora usted, cuando viene a Cristo, lo recibe, usted es sellado con el Espíritu Santo y usted se desposa con Él para vivir en este tiempo con un compromiso y con una promesa de que un día estaremos con Él en las bodas del Cordero. Y usted en este tiempo, usted está desposado con el Señor, hermano. Usted tiene un compromiso de matrimonio con Cristo Jesús. Usted que ha creído en el Señor. Estoy predicando locuras. Lo segundo, la segunda etapa será ese tiempo hermoso donde estaremos en las bodas del Cordero, en la cena del Señor, en los galardones. Será una fiesta total, será alegría, será gozo. Luego descenderemos, estaremos en el milenio con el Señor, pero luego pasaremos, escúcheme bien, pasaremos a ese lecho nupcial, esa ciudad nupcial en la Nueva Jerusalén, y allí se consumará todos los proyectos y planes del Señor y estaremos con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Mi hermano, es importante que usted por lo menos diga amén. Escriba ahí en el chat, diga amén, aleluya, así será, gócese. Pase lo que estoy dando de palabra, que le llega al intelecto, páselo a sus reacciones y a sus emociones, reaccionando con confianza, transfiriendo toda tu fe en el Señor, toda tu confianza, y que logre tomar decisiones diciendo: voy a adorar, voy a cantar, voy a servir, voy a entregar mi vida a Cristo. Hoy es importante que esta doctrina quede en nuestro corazón. Concluyo con el versículo 14 al 16. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible. Así que nada como esos escépticos que quieren llevarlo al pecado, sino sé creyente. Pero al ser creyente y estar esperando la venida de Cristo, manténgase en santidad e irreprensible, en paz,
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Yo quiero que comprenda que el apóstol Pablo tenía este sentimiento en su corazón como el apóstol Pedro, que no se dejaran dañar por estos indoctos, sino que se mantuvieran firmes e irreprensibles, que se mantuvieran santos, que se guardaran de esas doctrinas, que se mantuvieran en santidad esperando la venida del Señor, que no se dejaran dañar por estos falsos maestros y esas falsas doctrinas. Ahí en el verso 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Vuelvo a leer: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto, que vendrán burladores, que vendrá un juicio. Sabiendo de antemano esto, mi hermano, que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y que sí el Señor juzgará a los impíos, sabiendo de antemano esto, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Amén y amén. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. ¿Cómo le deja esta palabra a su corazón? Ya que quedó en tu corazón esta palabra, ¿cómo deberías de reaccionar? ¿Qué es lo que quiere Pablo? ¿Qué es lo que quiere Pedro? Que usted no se deje arrastrar por las falsas doctrinas, por los escépticos, por los incrédulos que en este tiempo no creen estas poderosas doctrinas, estas poderosas promesas que el Señor tiene para ti. Manténgase firme, hermano, creciendo en el Señor siempre, creciendo. Inscríbase en los cursos que estamos dando los sábados. Estamos haciendo diplomados especiales para estudiar los sábados de 10 a 11:30 de la mañana. Inscríbase para crecer, hermano. Escuche más la palabra. Levántese a orar a las 5 de la mañana, 5:30 todos los días de lunes a viernes. Entre en las escuelas que tenemos, escuche los cultos que estamos dando en este tiempo. Y en este tiempo, hermano, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero orar por usted que quiere recibir a Cristo. Nacer de nuevo es decirle al Espíritu Santo: ven a mí y sálvame, Señor. Ahí donde está, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que salves al que hoy, Señor, ponga tu confianza en ti y esta palabra, Señor, la lleve a su corazón, la lleve a sus emociones, a sus reacciones y a su voluntad. Voluntariamente, mi hermano, si escuchó esta palabra, de que un día el Señor vendrá a juzgar la tierra. Ese día del Señor es el día en que Él vendrá a poner fin a esta corrupción social. Yo te invito a que pasa de esos escépticos, incrédulos, burlones, pasa a los creyentes con esperanza. Y dígale al Señor: ven, Señor Jesús, ven a mi corazón y sálvame. Espíritu Santo, te pido que salves a aquel que haga esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Sálvalo, mi precioso Señor. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Escríbelo en el nombre, en el libro de la vida, para que sus nombres, Señor, cuando tú llames a lista, estén dentro de aquellos que estarán en ese día, Señor, donde estaremos contigo. Esa fiesta donde habrán muchos invitados. Quiero decirle, la iglesia no es invitada porque la iglesia es la esposa, es la novia, es la razón de esas bodas. Vendrán muchos invitados. Todos los del Antiguo Testamento serán invitados. Todos los de la gran tribulación serán invitados. La novia es la iglesia del Señor. Por eso, mi hermano, usted hoy tiene la oportunidad de ser parte de esa iglesia.
Recíbelo en el nombre de Jesús. Vamos a tomar la cena del Señor. Quiero que la tomemos bajo esta premisa, bajo esta palabra, de que un día nos veremos con el Señor cara a cara y estaremos en esas bodas, y que este juicio final no es para la iglesia, no es para los creyentes, es para los escépticos y para los que no. Quiero que tomemos la cena en esta mañana, invocando el nombre de nuestro Señor, y que toda esta palabra se convierta en este pan. Porque la palabra de Dios dice así, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al comerse el pan, usted se come toda esta doctrina y la cree en su corazón. Y le pido a Dios que pase del intelecto esta palabra, que pase a tus reacciones, a tu confianza, a tu alma, y que de ahí pase a tu voluntad. Que hoy decidas adorarlo, exaltarlo hasta la muerte, mi hermano. Levante su pan, por favor, y levante esa copa. Padre, bendigo este pan y bendigo esta copa, que ahí donde están tus hijos preciosos, Dios, te manifiestes de manera especial tu presencia. Oh Señor, te doy gracias, porque tú vives. Yo sé que tú vives, Señor, sé que yo también viviré, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Le invito a mi hermano a comer el pan. Levante la copa del Señor. El precio de esta palabra y el precio de esta doctrina fue su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Usted, hermano, que cree en Cristo, un día resucitará. Serás libre de este juicio. Por eso se habla de la salvación, porque tú no estarás en el juicio final y tú no te levantarás en el trono blanco. Tú te levantarás en el arrebatamiento de la iglesia y no pasarás por la gran tribulación. Tomemos la copa. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias, precioso Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Hoy los bendigo. Que esta palabra, que esta copa y este pan sean para su provecho, que haya una cobertura, una protección divina, que haya salvación para ti, para toda tu casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Quiero que tomemos la ofrenda. Tomemos la ofrenda bajo esta palabra que quiero leerles de Lucas 21, del 1 al 4. Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo y vio que una viuda muy pobre depositaba allí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos,
porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Quiero dejarle eso. Dios observa nuestras ofrendas, Dios conoce la intención con la que damos, y yo quiero bendecir a todos los que fielmente, lealmente se han mantenido sosteniendo este ministerio. Siento una unción especial de que el Espíritu Santo los guarde, los proteja y no les falte nada, que la provisión del Señor siempre esté para ti en el nombre de Jesús. Y entienda esto, Dios siempre observa nuestras ofrendas como observó la ofrenda de esta viuda cuando lo entregó todo y de corazón. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.